Dios le bendiga, buenas tardes. Le damos la bienvenida una vez más a la clase de Mayordomía Financiera del Instituto Nacional de Capacitación Ministerial, INCAM. Hoy vamos a continuar con la clase número 2 y vamos a ver el capítulo número 3 y número 4. Así que le pido por favor que vamos a orar, me acompañe a orar antes de iniciar la clase. Ahí donde está, cierre sus ojos e incline su cabeza. Padre bendito, en esta tarde, Señor, te honramos, te exaltamos, nos gozamos, Padre, por esa libertad que tú nos das, ese acceso a tu presencia a través de Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú te has deseado revelar hacia nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, Dios. Gracias porque tú nos enseñas, Padre, tú no nos dejas como estamos, sino que tú te revelas a nosotros, Señor. Padre, porque tú quieres bendecir a tu pueblo, bendecir a tus hijos. Padre, tú quieres que seamos libres en todas las áreas de nuestra vida. Y tú quieres que seamos, Padre, buenos mayordomos de lo que tú has puesto en nuestras manos. Gracias porque has dejado esos principios de tu palabra. Te pido que tú nos ayudes el día de hoy, Padre, para entender tu palabra, ilumina nuestro entendimiento y ayúdanos a hacer los cambios que tú nos estás mandando a hacer a través de tu Espíritu Santo. Porque tú quieres que seamos libres, Padre, y que tengamos un corazón generoso para dar, así como el corazón que es tuyo, Señor. Ayúdanos, Padre, bendice a los alumnos del Instituto INCAM, Padre, los que nos están ahorita presentes y los que nos están mirando en sus hogares, Padre, bendíceles también y te damos a ti todo el honor y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues estamos muy contentos de continuar la clase el día de hoy. Vamos a ver hoy el capítulo número 3 del libro. Recuerde que el libro se llama Finanzas Familiares de Andrés Panaseuk, ¿verdad? Y es de mayordomía integral. Así que ese es el libro que estamos viendo en el nivel número 1 del instituto. Y vamos a ver cuáles son algunos conceptos erróneos o algunas, el libro lo llama como un folclore religioso, de cosas que nosotros hablamos, pero no las estamos hablando correctamente como dice la palabra de Dios. Y vemos que nuestra cultura religiosa es lo que vamos a ver hoy, y la esclavitud financiera. Número 1, ¿no ha escuchado usted que dicen, el dinero es la raíz de todos los males? ¿Verdad? Escuchamos eso muy frecuentemente, ¿verdad? A veces decimos, es que el dinero es sucio, el dinero es malo, ¿verdad? Porque tenemos ese concepto, ¿verdad? Que no lo estamos aplicando correctamente, ¿verdad? La raíz, ¿verdad? Ese es el punto número A, la letra A. Vamos a ver 4 conceptos. El dinero es la raíz de todos los males. Otra cosa es acerca de la pobreza, de que si tú eres pobre, entonces tú eres muy espiritual. O sea, que se refleja la pobreza por lo espiritual. Vamos a ver también otro concepto erróneo donde las personas piensan que la riqueza es la señal de bendición de Dios en una persona, pero no necesariamente. Y también vamos a ver que al contrario, cuando hay problemas financieros, ¿verdad? Hay personas que dicen, bueno, es que ellos andan en pecado o andan mal porque tienen problemas financieros. Todos estos son como mitos o folclore religioso que los vamos a aclarar el día de hoy. Entonces, la primera dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahí en Primera de Timoteo, vamos a leer capítulo 6, verso 10, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero lo que está mal, sino es el amor. O sea, el que tu corazón esté ahí, en que la prioridad de tu vida es el dinero y no es Dios. Entonces, pensamos que el dinero es malo, pero no es malo. Es el amor al dinero es lo que es malo. El dinero no es bueno ni es malo. O sea, es una herramienta que nos puede ayudar para hacer cosas buenas o para hacer cosas malas. Depende, ¿verdad? Es una herramienta. ¿Por qué? Porque con ella compramos cosas, porque con ella invertimos para prepararnos para el futuro. O sea, el dinero nos ayuda en esa área. Pero, ¿verdad? Es la actitud que yo tengo hacia el dinero o cuál es mi enfoque. Eso es lo que es la raíz de todos los males. Cuando el dinero viene a ser algo tan importante de tu vida que empiezas a tomar decisiones basadas en cuestiones económicas y no en lo que dice la palabra de Dios. Hay muchas personas que en vez de hacer lo correcto, ¿verdad? Dicen, no, es que yo si tomo esta decisión yo voy a perder o me va a ir mal, no, mejor no lo hago, y no hacen las cosas correctas. ¿Por qué? Porque tienen miedo a perder dinero o tienen miedo, ¿verdad?, en su situación financiera. Pero nosotros tenemos que tomar las decisiones basadas en lo que dice la palabra de Dios y no en acerca de si tienes mucho, si tienes poco, porque el problema es la actitud. Esa es la actitud que tenemos hacia el dinero. Vamos a pasar a la siguiente. Hay un mito
¿verdad? Hay gente que piensa, oh, es que yo soy pobre o yo soy muy espiritual, es que los ricos no son espirituales, ¿verdad? Y piensan que la pobreza, alguien pobre, oh, es que es alguien humilde, alguien muy sencillo. Y déjame decirte, no necesariamente. A veces hay personas pobres, pero que son muy orgullosos, que son muy altivos, que son muy soberbios. Y hay gente que tiene dinero y son humildes, ¿verdad? O sea, que no depende del dinero que tengan, sino de la actitud, ¿verdad? Pero la pobreza no es sinónimo de espiritualidad. Vamos a aclararlo bien. La pobreza no es sinónimo de espiritualidad. ¿Qué es la pobreza? La pobreza es una situación en la cual no te es posible satisfacer las necesidades básicas, como alimentación, como comida, como vivienda, como pagar la electricidad, como el agua. Eso es, ¿verdad? Una persona que es pobre, que no tiene para los recursos básicos, ¿verdad? Pero ¿qué hace la pobreza? La pobreza simplemente nos hace vivir pobres, ¿verdad? Y con necesidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay un riesgo ahí. Cuando la gente es pobre y piensan de que ellos son muy espirituales, o ellos se sienten justificados en decir, sabes que yo soy pobre, y como yo soy pobre y como Dios no me bendice y no me da, yo voy a robar, o yo voy a mentir, o yo voy a estafar porque pues lo tengo que hacer porque soy pobre. Y hay muchas personas que se justifican en hacer cosas malas porque no tienen los recursos y piensan que ellos están justificados, ¿verdad? Porque no tienen los recursos, y no, eso no es verdad. O sea, el que sea una persona pobre no lo justifica hacerlo malo nomás porque no tiene los recursos, ¿verdad? O también las personas que tienen recursos se sienten con derecho a criticar y a juzgar y a envidiar a otros. Es que si yo tuviera lo que el otro tiene, es que si yo tuviera más, es que si ganara más, es que si tuviera esa casa, y es que si tuviera ese carro, ¿verdad? Entonces viene eso a hacer sentir a la persona como que, oh, yo soy espiritual. Y la pobreza no tiene que ver nada con lo espiritual, ¿verdad? Dice en Proverbios, capítulo 30, verso 8, ¿verdad? Dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme de lo necesario, ¿verdad? Decía ahí, ¿verdad? La persona que escribió esa parte de Proverbios. Dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme de lo necesario. ¿Por qué? Porque dice, porque si tú me das pobreza, pues yo voy a, ¿verdad? A lo mejor blasfemar, o me voy a quejar, o voy a cuestionarte por qué tú no me bendices, por qué no me das. Pero tampoco me des riquezas, no sé, que también mi corazón se pierda. Y por eso algunas personas, ¿verdad? Dios no les permite a lo mejor tener mucho dinero, no porque Dios no las quiera bendecir, pero es porque a veces el dinero, cuando la actitud está centrada solamente en eso, puede llevar a que las personas se pierdan. No necesariamente, pero acuérdense, cuando no tenemos una actitud correcta hacia el dinero. Pero ¿qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nuestra confianza no está basada en lo que tú tienes o en lo que no tienes, en lo que te falta o en lo que no te falta, sino que debe de estar basada en que Dios tiene cuidado de ti, en que Dios es tu pastor y que Él va a suplir todo lo que nos falta. Decía el apóstol Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Entonces ese es otro mito que queremos aclarar. No, la pobreza no es sinónimo de espiritualidad. Ahora vamos a ver el lado contrario. El otro mito o el otro folclore nos dice que la riqueza es evidencia de la bendición de Dios en nuestra vida. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que hay un riesgo en este mito, en que a veces pudiera ser que las personas, cuando están tan enfocadas en su riqueza y no en Dios, cuando no reconocen que Dios es quien les ha dado todo, puede pasar de que se sientan autosuficientes. En decir, ¿sabes qué? Pues como yo tengo todo, no necesito nada, no tengo necesidades, o yo siento como que yo soy autosuficiente y como que no necesito a Dios. Todo está bien en mi vida, no me falta nada, pues no tengo problemas financieros, ¿verdad? Estoy bien, y pueden caer en una dependencia en ellos mismos, en un orgullo personal, decir, oh, es que todo lo que tengo, es que yo me he esforzado, es que yo lo he ganado, es que por mis títulos y por mi esfuerzo y por lo inteligente que soy, ¿verdad? Y pudiera ser, ¿verdad? Caer no necesariamente es sinónimo de la bendición de Dios. Porque hay gente que miran a otros que tienen riquezas o que tienen recursos y que dicen, oh, ellos están muy bendecidos. No necesariamente. Hay personas que a lo mejor no tienen muchos recursos, pero están bien bendecidos en otras áreas, porque Dios les da paz, les da gozo, les da libertad para que les sirvan. Pero hay gente que a lo mejor tiene recursos, pero está atada, está con temor a perder ese dinero, tiene muchos problemas, mucho estrés.
Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, dice en Eclesiastés capítulo 5, verso. El que ama el dinero no se va a saciar, porque nuestro amor no va a depender si tú tienes o no cuentas dinero en el banco. A veces, ¿verdad?, perdemos la paz, porque llega el momento de pagar tus cuentas y no completas, tienes una deuda y estás preocupado. Pero déjame decirte, tu paz y tu gozo no depende si tú tienes o no tienes. Nosotros tenemos que bendecir a Dios en todo momento, darle gracias, confiar en Él, hacer nuestra parte, ¿verdad?, de trabajar y de ser buenos administradores, pero también confiar en Dios, que Dios no nos va a desamparar, porque Dios es nuestro proveedor. No es tu cónyuge, no eres tú de que, ay, tú provees. Dios te usa a ti como un instrumento para proveer en tu hogar, pero nuestro proveedor debe de ser Dios. Entonces, ¿verdad?, la riqueza y la pobreza, dice, no importan a Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios mira es el corazón. Dios va a amar igual a una persona que tiene como a una que no tiene, porque Dios mira el corazón. Nosotros miramos la apariencia, miramos a alguien bien vestido y a alguien que no está bien vestido y juzgamos, pero Dios mira el corazón. Ahora, Dios tiene un propósito en mente, si te da o no te da. Dios sabe por qué. Hay personas que Dios les da y Dios les bendice, porque Dios quiere usarlas en una esfera diferente. A lo mejor como el testimonio que contaba la semana pasada de cerca de ese millonario que tenía mucho dinero, pero aún él sabía que todo lo que él tenía Dios se lo había dado. Y él estaba buscando un consejo financiero para una decisión, aunque sea pequeñita, pero él sabía, él decía, es que yo no soy dueño, y es que yo tengo que entregar buenas cuentas a Dios. Pero aún Dios pone gente millonaria, gente con mucho dinero, porque hay gente que alcanzar también, que tienen dinero. Ahora, alguien que no tiene dinero y que es pobre, pues no va a alcanzar un millonario, porque no se van a tener cosas en común. A lo mejor necesita ser otro millonario, ¿verdad?, cristiano con temor de Dios, que le predique. ¿Por qué? Porque tienen más cosas en común. Pero nosotros tenemos que ver que la riqueza no necesariamente es una evidencia de la bendición de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña esto también? Que no tenemos que centrar nuestra vida en la cantidad de dinero o en la cantidad de cosas que Dios tenga para nosotros. ¿En qué tenemos que centrar nuestro enfoque? En conocer a Dios, ¿verdad? En centrar nuestra mente y nuestro corazón en obedecer a Dios. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que primero tenemos que buscar. No buscar cómo ser millonarios, no es como buscar que tener dinero. No estar enfocado nomás en lo que tú ganas, en lo que si tienes o no tienes. Porque hay gente que están, ¿verdad?, comparándose con otros. Y es que la otra persona sí tiene, y sí acaba de comprar esto, y yo no lo puedo comprar, ¿verdad? Hay una comparación, y no debe de ser así, ¿verdad? La bendición de Dios es una bendición integral que no solamente incluye la parte financiera, sino la bendición de Dios es una bendición en todas las áreas. La bendición de Dios, ¿cuándo va a venir a nuestra vida? Cuando nosotros empecemos a cumplir su plan y su propósito, ¿verdad? La bendición de Dios tiene que ver con la paz que Cristo nos da. Porque hay gente que tiene mucha riqueza pero no tienen paz. Hay mucha gente que tiene mucha riqueza pero no tienen gozo. Hay gente que tiene mucha riqueza y no tienen la capacidad de disfrutarlo, porque están bajo temor, bajo estrés, bajo preocupaciones, están empleitados con todo el mundo, están así como avariciosos, como que no voy a compartir lo que yo tengo con nadie. Hay mucha gente así. ¿Por qué? Porque su corazón está en las riquezas. Pero cuando nuestro corazón está en Dios, nosotros tenemos un corazón generoso, nosotros sabemos que todo lo que tenemos es de Él y para Él, ¿verdad? Y nosotros recibimos la bendición de Dios. A lo mejor no tendrás los millones en el banco, pero tienes paz, tienes gozo, tienes salud, estás bien, tienes fuerza, te levantaste en esta mañana. La bendición de Dios va más allá acerca de las finanzas, ¿verdad? Y el dinero, ya nos dimos cuenta en Eclesiastés capítulo 5, verso 10, que no te va a saciar, porque el que ama el dinero, ¿verdad?, nunca se va a saciar. ¿Por qué? Porque siempre quiere más, siempre quiere más, siempre quiere más. Dice que le preguntaron a Rockefeller, que era uno de los hombres más ricos del mundo, ¿verdad?, que cuánto dinero tenía y que si, ¿verdad?, cuánto era suficiente para él, cuánto era el límite, y dice, un poquito más, un poquito más. O sea que él nunca se sentía que tenía lo suficiente porque siempre quería tener un poco más y poco más. Entonces el dinero no te da la felicidad, el dinero no te da la paz, el dinero no te hace cumplir un propósito ni sentirte pleno. Eso es la bendición de Dios, ¿verdad?
nunca va a ser suficiente. El que tiene su corazón en las riquezas nunca va a ser suficiente. Siempre va a haber lo que no tiene, siempre va a haber lo que le falta. Así que Dios tiene un propósito. Cuando Dios nos da o cuando Dios no nos da, Dios sabe por qué. Dios conoce nuestro corazón. Pero así que, ¿verdad? Vamos a hacer como decía aquí el salmista, en el libro de Proverbios. Dice, Señor, dame lo suficiente. Dame lo que yo necesito, ¿verdad? Y nos compartía la pastora el domingo, ¿verdad? Que Dios no nos da todo lo que queremos, pero nos da lo que necesitamos. Esa es la confianza que nosotros tenemos que tener en Dios. Y vamos a ver otro de los mitos que las personas creen. Y el otro es que los problemas son evidencias de pecado en nuestra vida. Es que esa persona tiene problemas financieros. Es que ese hermano perdió su casa. Es que ese hermano lo corrieron del trabajo. Es que ese hermano le quitaron el carro. Y pensamos, es que si perdió todo es que anda en pecado. Es que anda mal, es que algo está pasando. Pero ¿sabe qué? No necesariamente, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que vienen consecuencias cuando nosotros no tomamos las decisiones correctas, ¿verdad? No tomamos buenas decisiones. Vienen consecuencias del pecado. Y ahí es donde a veces, ¿verdad? Hay problemas en nuestra vida porque los problemas vienen porque no tomamos decisiones correctas, ¿verdad? Decisiones sabias. A veces tomamos decisiones apresuradas y no pensamos bien en lo que vamos a hacer y vienen consecuencias y vienen problemas. Pero también hay veces que vienen problemas a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios nos está permitiendo pasar por pruebas para hacernos crecer. Pero el que tú pases por una situación financiera difícil o algún problema no significa que andes en pecado, no significa que andes haciendo algo malo o que Dios te está castigando por algo malo que hiciste, sino es simplemente que son pruebas que nos permite pasar. Pero tenemos que tener mucho cuidado de estar juzgando a las personas sin saber lo que está pasando. Si quiere ahorita al final, hermano, dejamos las preguntas, ya no la puede hacer, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con estar juzgando. Si alguien está pasando algún problema económico, no juzguemos, porque sabes que tú nunca sabes cuándo te va a pasar a ti también. Cuando no te ha pasado es muy fácil juzgar, mira, lo hizo, perdió esto, perdió lo otro, pero cuando te toca a ti pasar una crisis, es cuando tú aprendes a tener misericordia. Y a todos nos puede pasar que pasemos por una prueba. Si nosotros miramos el libro de Job, cómo Job era un hombre temeroso de Dios y cómo Dios le había dado todo, pero como en un momento todo lo perdió. No porque andaba en pecado ni estaba haciendo algo malo, sino porque viene una prueba, porque Dios quería manifestar su gloria y su presencia. Quería hacerlo crecer, quería manifestar su presencia en su vida. Pero Job tuvo que pasar por una prueba muy difícil. Entonces, ¿verdad? A veces vienen sufrimientos, ¿verdad? A veces el problema que estás pasando financiero puede ser una evidencia de que Dios está trabajando en tu vida, de algo Dios quiere hacer. Y a veces pasan cosas adversas o cosas malas, pero porque más adelante viene una bendición que Dios tiene para ti. Pero a veces no vemos el principio de la bendición o no vemos el propósito de por qué estás pasando una prueba, por qué estás pasando un problema, ¿verdad? Yo me recuerdo en una etapa de nuestra vida familiar, ¿verdad? Mi esposo y yo estaba recién aliviada de mi hijo Diego, pues estaba en el tiempo de cuarentena. Luego nos avisaron que la casa donde estábamos teníamos que desalojarla porque la iban a vender y teníamos un mes para desalojarla. O sea, imagínense con un bebé recién aliviado y todo y luego tener que pasar por una mudanza. Y luego mi esposo un día me habla y me dice, ¿sabes qué? Estoy en una ambulancia, voy para el hospital, tuve un accidente. Yo estaba bien asustada de qué había pasado. Resulta que se había caído mi esposo de 10 pies de altura. Y probablemente lo iban a enyesar, iba a estar mucho tiempo sin trabajar, tal vez 8 semanas en lo que le quitaban el yeso. O sea, yo en ese momento yo dije, pues, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿por qué de repente nos van a desalojar de la casa y luego mi esposo pierde el trabajo? Pero son situaciones que después vemos cómo Dios tuvo un propósito de hacernos pasar por esa prueba. Pero también vemos un testimonio de cómo Dios no nos dejó. Y nosotros podemos testificar de que Dios tuvo cuidado de nosotros a través de personas que Dios envió para bendecirnos en ese momento, pero Dios nos mostró su gracia y nos mostró su amor. Y nosotros crecimos en fe y crecimos en confianza en Dios. ¿Pero por qué pasamos esa prueba? Yo no sé, pero a Dios le plació que la pasáramos con un propósito, ¿verdad? Y nosotros tenemos que darle gracias a Dios y confiar que todo lo que pasa en nuestra vida es con un propósito. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando vemos que alguien pasa por un problema. No necesariamente es porque está en pecado,
¿verdad? Y dice en Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué va a producir? Paciencia. Paciencia viene del griego hupomone, que significa resistencia, pero también significa aguante alegre. O sea, significa, cuando tú pasas una prueba, no solamente tienes que estar, yo voy a aguantar, yo voy a resistir, pero también cómo la estás pasando. Porque podemos pasar una prueba, estarnos quejando, estar renegando, estar de mal humor, estar todos ahí negativos, o estar todos tristes de ¿por qué me está pasando esto? No lo entiendo. Pero para que se produzca paciencia, dice, tenemos que resistir, pero tenemos que hacerlo de una manera alegre, confiando en Dios. También, ¿qué significa paciencia? Constancia y perseverancia. ¿Por qué Dios nos permite pasar por pruebas? Porque Dios quiere que desarrollemos constancia. Dios quiere que desarrollemos perseverancia. Y esto se asemeja, por ejemplo, como un atleta cuando se prepara para una competencia. Ese atleta tiene que tener paciencia. Porque yo no puedo decir, yo voy a competir en un maratón y mañana me voy a inscribir y mañana va a empezar el maratón. Yo no puedo hacer eso. Porque no voy a durar ni 5 minutos corriendo y me voy a caer desmayada ahí a que me levante la ambulancia. ¿Por qué? Porque yo necesito una preparación. Yo necesito desarrollar disciplina. Yo necesito desarrollar constancia. Tener paciencia y prepararme. ¿Para qué? Para poder hacer un buen trabajo. A lo mejor no ganar el primer lugar, pero de perdido llegar a la meta y no quedarme ahí a medias. Pero se fija que la prueba viene para producir paciencia, viene para producir en ti una resistencia, un aguante. Y déjame decirte, después de que tú pasas las pruebas, tú no quedas igual. Tú quedas más fortalecido. Cuando aprendes a pasarla, aprendiendo la lección que Dios quiere que tú aprendas. Porque a veces podemos pasar prueba tras prueba tras prueba y no estamos aprendiendo. Nos damos por vencidos, abortamos el proceso. Pero cuando nosotros la pasamos, decir, Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero, Señor, aprender, Señor, qué es lo que tú me quieres enseñar. Cuando tenemos esa actitud humilde, lo vamos a poder pasar. Y se va a producir en nosotros ese gozo y esa alegría. ¿Verdad? Y va a caer, ¿verdad? Lo que dice la palabra en Santiago, estad gozosos. Debemos estar gozosos. O sea, no solamente pasar la prueba, sino pasarla con gozo. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro punto. Vamos a hablar acerca de la esclavitud financiera. Porque a lo mejor podemos pensar, no, es que yo no soy esclavo, no, es que yo soy libre porque yo levanto mis manos y yo adoro a Cristo. Pero puede que haya señales de que hay una esclavitud financiera sin darnos cuenta de que estamos siendo esclavos. Y hoy vamos a ver la definición, que es la esclavitud financiera. Vamos a ver algunos síntomas que nos vamos a poder identificar y decir, a lo mejor yo sí estoy en esclavitud financiera porque estoy viendo el concepto de ABC que se aplica a mí, y vamos a ver cuáles son esas causas. Muy bien, ¿qué es la esclavitud financiera? Es cualquier cosa material que toma el lugar de prioridad en nuestras vidas, que le corresponde ¿a quién? A Dios. Es cualquier cosa material que toma el lugar de nuestras vidas, el lugar que le corresponde a Dios. Eso es esclavitud. Significa que es quitar a Dios de nuestras prioridades. O sea, en el primer lugar ya no está Dios, está el dinero. ¿Por qué? Porque ahí está mi enfoque, porque ahí está mi preocupación, porque ahí estoy pensando nomás en eso, ¿verdad? Cuando hay otra cosa que toma el lugar de Dios, siempre nos va a esclavizar. Siempre nos va a esclavizar. ¿Por qué? Porque no podemos servir a dos señores. Ahí en Mateo capítulo 6, verso 24 nos habla de que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Dice, no puedes tener dos amos, porque vas a amar a uno y vas a menospreciar al otro, o amas a este y menosprecias al otro. O sea, no podemos quedar bien con las dos. Entonces, nuestro enfoque no pueden ser Dios y las riquezas. O es Dios quien está tomando el primer lugar, o son las riquezas, ¿verdad? ¿A quién estamos sirviendo? En Proverbios capítulo 22, verso 11, ¿qué dice? La bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Qué es lo que trae la riqueza a nuestra vida? No es el dinero que tú ganas, no son los títulos que tú tienes, es la bendición de Dios que esté sobre ti. Dice, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, no hay tristeza, no hay preocupación, no hay afán. Cuando está la bendición de Dios en una persona,
no va a haber preocupación, no va a haber tristeza. Vas a poder disfrutar de eso que Dios te ha dado. Vamos a ver, ¿cuáles son los síntomas? La siguiente, los síntomas de la esclavitud financiera. Porque aquí vamos a poder identificar si realmente estamos bajo esta situación. Fíjense, preocupación, mal humor o enojo, avaricia, resentimiento, indulgencia, inadecuado mantenimiento de datos. Vamos a ver cada una de ellas. Cuando habla aquí de preocupación, no es de repente a lo mejor que te preocupe decir voy a pagar, ¿verdad?, un recibo que me llegó, una deuda, sino es una preocupación constante en la cual tú estás todo el día pensando cómo le vas a hacer. Estás preocupado, no puedes ni dormir, te levantas y te levantas hasta cansado porque estás preocupado en tus deudas, estás preocupado cómo le vas a hacer. O sea, es una preocupación extrema, que todo tu enfoque está ahí. ¿Qué es lo que pasa también cuando síntomas de la esclavitud es el mal humor o enojo? Pero aquí no es de repente que tuviste un mal día, ¿verdad? Porque todos tenemos a veces un mal día que no te sientes bien, que tus emociones no están al máximo. Pero aquí habla de un mal humor donde todo te parece mal, donde siempre andas enojado, ¿verdad? Hay muchas personas que llegan a la casa enojados y empiezan a golpear la puerta, a darle una patada al perro, a gritarle a la esposa, a maltratar a los hijos. Y cuando llegan así, ¿qué dicen los niños? Ay, mi papá anda de mal humor. Y está bien, un día está bien. Bueno, no está bien, pero somos humanos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando un día llegas así? El siguiente día llegas así, el tercer día llegas así y todas las semanas andas de mal humor. Nadie te puede hablar, todo te molesta, ¿verdad? Andas todo molesto y enojado, ¿pero por qué? Porque estás preocupado, porque algo no está saliendo bien, porque no tienes los recursos necesarios, ¿verdad? Porque hay una esclavitud financiera. Estás en un estado, ¿verdad?, de enojo constante y no se te pasa el mal humor. Bueno, eso es un síntoma de una esclavitud financiera. El tercero, avaricia. Avaricia es cuando entramos en un estado de supervivencia, cuando no tienes tú lo que necesitas y cuando llegas a tener un poquito dices tú, no, esto es mío y no lo comparto con nadie y no tengo y no voy a ayudar y si miro una necesidad no voy a ayudar y no voy a hacer nada porque esto es mío y tengo miedo que se me acabe. Hay personas que llegan a ese estado en los cuales tienen recursos, ¿verdad?, pero no quieren ser de bendición para otras personas o no quieren comprar incluso lo mínimo que hace falta. ¿Por qué? Porque hay avaricia en sus corazones, porque tienen temor de que se les acabe. Incluso hay gente, ¿verdad? Una vez me tocó ministrar a una persona, ¿verdad?, una ama de casa, que decía, es que yo no sé cuánto gana mi esposo, es que mi esposo no me da para lo que necesito, mis niñas necesitan, ¿verdad?, mis hijos necesitan comida y yo no tengo de dónde comprarlos porque el esposo era el único que trabajaba en la casa, pero tenía el dinero tan centralizado que la esposa no sabía ni tenía acceso a los recursos y a veces no, las niñas y los hijos, ¿verdad?, no tenían que comer. O sea, ya ese es un extremo donde hay una esclavitud financiera, porque nosotros no podemos retener los recursos por temor a que se vayan a acabar. No podemos caer en ese estado donde tú no quieras, ¿verdad?, bendecir a otros con lo que tú tienes. Estar como que no quieres ni gastar a veces ni en ti mismo. Yo conocí una persona que hasta si se enfermaba no iba al doctor porque no quería gastar. Iba al mandado, compraba la comida más fea porque no quería gastar. Y ¿sabe qué? Un día esa persona se murió y no se llevó nada. Y otros terminaron gastando lo que él con mucho sacrificio juntó por muchos años. Pero qué triste que no lo pudo disfrutar. Eso es lo que hace la avaricia. La siguiente, el resentimiento. Cuando a veces, ¿verdad?, pasa que tú prestas dinero, no sé cuántos han tenido esa experiencia, de que alguien tiene necesidad, vienen a pedirte, tú les prestas el dinero, ¿y qué pasa? Después hasta la amistad pierdes. Ya no te hablan, te sacan la vuelta, hablan mal de ti, ¿verdad? O a veces tú estás molesto porque dices tú, es que yo le presté, ¿verdad?, a esta persona, tal vez no tengo en abundancia, pero con sacrificio le presté y luego no me paga, y luego anda hablando mal de mí, y luego ya ni la miro, no me toma las llamadas, voy a su casa y no toco a la puerta y no me contesta. O sea, ¿cómo vienen resentimientos por causa de las finanzas, ¿verdad? Por las malas inversiones también y por los malos negocios. A veces, ¿verdad?, vamos a dar un paso financiero, pero no nos detenemos primeramente para ir con Dios y decir, Dios, ¿es tu voluntad que yo haga esto? ¿Es tu voluntad que yo compre esto? ¿Que abra este negocio? Y no buscamos un consejo en Dios, no buscamos un consejo en alguien espiritual que nos puede ayudar y decir, bueno,
A lo mejor yo no sé qué hacer, pero yo voy a buscar un consejo de mi pastor, de mi líder, de alguien que yo confío. ¿Y qué es lo que pasa? Por esas malas decisiones viene resentimiento. A veces entre los cónyuges que hacen cosas sin estar de acuerdo y luego, ¿verdad? Le va mal en la inversión y luego el otro cónyuge dice, no, pues que yo te dije porque lo hiciste y mira, por tu culpa no tenemos y empieza la discusión y el resentimiento. ¿Por qué? Por no ponerse de acuerdo. Otro síntoma de esclavitud financiera es la indulgencia. ¿Qué significa la indulgencia? Es cuando dices, ay, me voy a dar un gustito. Voy a ir a, ¿verdad? He estado tan preocupado, tan cansado que me voy a ir de vacaciones en un crucero a las Bahamas allá. Y resulta que tienes unas cuentononas que no puedes ni pagar. Estás tan endeudado y todavía se te ocurre ir a endeudarte más para un viaje. O sabes que me voy a comprar esa camioneta del año porque tengo tantas ganas de comprarme una camioneta. Y hay personas que se dan esos pequeños gustitos. Se compran carros, se van de vacaciones, se compran un bote, se compran herramientas los varones que dicen, ay, es que viene esto en especial en Home Depot. Y andan comprando. O que usted dice, ay, me siento triste, me voy a ir de shopping. Y se va al mall allá a comprar ropa y, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Eso es una satisfacción temporal. Esa no es la solución. Al contrario, te estás hundiendo más. Estás en el pozo y te estás hundiendo todavía más. ¿Por qué? Por esa indulgencia. Cuando nosotros no tenemos la capacidad de sacrificarnos y que tú, ¿verdad?, veas y tú dices, yo no tengo las finanzas ahorita para salir de vacaciones, yo no me voy a ir de vacaciones ahorita, tengo que poner orden en esta área, tengo que pagar mis deudas. Cuando tú piensas y tú dices, yo me quiero comprar esto, pero ahorita no es el tiempo de comprármelo porque no tengo las finanzas y no me voy a endeudar. Entonces, ¿verdad? No importa el tiempo que te tengas que tomar. Tenemos que empezar a poner orden en el área financiera, porque esos pequeños gustos que te das para satisfacer una emoción o ahí que traes, llega un momento que viene más a hundirte en el pozo, porque vamos todavía más abajo y la indulgencia va a ser sinónimo de derroche. Estamos derrochando lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Otra cosa también ahí es la inadecuado mantenimiento de los datos. ¿Qué significa esto? Significa cuando tú no sabes en qué se te va el dinero. Llega al final del mes y tú te sientas en la mesa y tú dices, pues ¿dónde está todo lo que gané? Si yo gané $2,000, $3,000, $4,000 en el mes, ¿y dónde está? Porque mi cuenta está en el cero. ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad? Que no sabes dónde se te fue. ¿Por qué? Porque no estás al pendiente de tus gastos. No sabes cuánto tú gastas, no sabes en qué lo estás administrando. Y a veces pasa de que llega el fin de mes y ya no tienes dinero. Eso significa porque no hay un presupuesto, porque no hay un análisis donde tú te sientes. Si tú te sentaras y tú dijeras, por este mes, ¿verdad? O el mes de junio, ahorita estamos a julio, el mes de junio, te vas a sentar y vas a escribir cuánto gastaste en renta, cuánto gastaste en tus biles del agua, luz, teléfono, internet, todos los biles. ¿Cuánto gastaste en despensa para ir a comprar fuera? ¿Cuánto gastaste en comer fuera? Porque a veces decimos, ay, no tengo ganas de cocinar y me voy a comer fuera. Y el problema es que si te vas a comer fuera toda la semana, pues por eso hay una esclavitud financiera. Porque no se puede vivir un estilo de vida, ¿verdad? Nomás gastando así sin ser sabios administradores. ¿Cuánto gastaste en ropa? ¿Cuánto gastaste en diversión también? Porque a veces nos la pasamos yendo a divertirnos a lugares y también, ¿verdad? No es el momento también para estar gastando mucho en eso. Entonces, si tú te sientas a analizar y decir, ok, en este mes gasté tanto en comida, tanto en biles, tanto en gasolina, tanto, todo, ahí te vas a dar cuenta y te vas a decir, wow, yo estoy gastando mucho dinero en eso, ¿verdad? Un día mi esposo y yo nos sentamos a hacer este plan y nos empezamos a detectar cuáles son las áreas donde se nos estaba yendo el dinero sin darnos cuenta. Y tuvimos que empezar a hacer ajustes y ¿sabes qué? Vamos a salir nomás, a lo mejor una vez a salir a comer fuera, las demás vamos a cocinar en casa. Que si se le antojaba una nieve a mi hijo, ¿sabes qué? En vez de ir a gastarnos, ¿verdad?, nieve para todos, porque pues no pides un conito, pides como un doble, triple y con un montón de cosas. ¿Sabes qué? Mejor voy a comprar en H-E-B un galón de nieve y ahí comemos todos y nos sale más barato. Y pequeños ajustes, o decir, ¿sabes qué? Yo tengo un plan de irme de vacaciones. Bueno, vamos a ahorrar. Vamos a empezar a hacer ajustes. Ya no vamos a gastar en esto, en A, B o C, porque tenemos un plan.
¿verdad? Pero eso lo puedes hacer cuando tú tienes tus datos organizados, cuando tú sabes en qué se te está yendo el dinero. Pero si no sabes en qué se te está yendo el dinero y tú nunca te has sentado a hacer un plan, hay una esclavitud financiera porque el dinero se está derrochando y tú no sabes ni para dónde va. Entonces, tenemos que ser cuidadosos cómo administramos el dinero. ¿Por qué? Porque número uno, no somos dueños, Dios es el dueño de todo. Y número dos, tenemos que estar preparados para cuando vengan los tiempos difíciles. Por ejemplo, ahorita que estamos en una crisis con lo del virus. Si tú no empiezas a hacer un ahorro, no tienes un ahorro, en tu trabajo puede pasar cualquier cosa. Te puedes enfermar. Dios no lo... Ha habido gente que se han enfermado y luego no tienen ni siquiera un colchón de base para pasar esas semanas que no trabajas porque estás enfermo. Entonces tenemos que empezar a ser cuidadosos qué hacemos con los recursos que Dios nos da. Pero todos estos síntomas, si hay alguna cosa que tú has experimentado, una preocupación extrema, un mal humor, estar con avaricia, enfocado en el dinero, te has resentido, pierdes relaciones personales por cuestiones financieras, o hay un inadecuado mantenimiento de datos, o hay una indulgencia que te estás dando unos gustos que ahorita no te tienes que dar, eso es síntoma de una esclavitud financiera. Vamos a ver cuáles son las causas de esa esclavitud. Son tres. La número uno es la ignorancia sobre temas financieros. Cuando no conocemos los principios de la palabra de Dios y no conocemos principios como el libro que nos habla de finanzas, nunca hemos tomado un curso de finanzas, ¿verdad? No sabes cuáles son los conceptos, ¿verdad?, correctos, conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Vas a tomar malas decisiones. Otro punto también es cuando hay actitudes erróneas, que las vamos a ver ahorita, frente al dinero. Y número C, cuando hay un planeamiento inadecuado, o lo peor, cuando ni siquiera hay un plan. Cuando no tenemos un plan, por eso se nos va el dinero, porque no hay un plan para administrarlo. Entonces vamos a ver desglosada cada una de ellas. La primera, que es la ignorancia sobre los temas financieros, ¿verdad? Dice aquí, no es que seamos tontos, ¿verdad?, sino que no sabemos, no conocemos cuáles son esos principios, ¿verdad? A veces no tenemos la información necesaria para tomar las decisiones basadas en la palabra de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú quieres hacer una receta que tú nunca has hecho, ¿qué es lo que pasa? Pues vas y buscas, decir, oye, voy a buscar un libro de recetas, voy a ir al internet, a YouTube, a buscar cómo se hace, y te preparas cómo hacerla, ¿verdad? Cuando mi esposo el otro día quería arreglar un aire acondicionado en la casa, algo básico, ¿verdad? No, porque no es experto en aires acondicionados. Pero él estaba buscando videos de cómo arreglarlo y lo pudo arreglar gracias a que se preparó, porque estuvo viendo videos, documentándose de cosas de cómo poder arreglarlo, ¿verdad? Y lo pudo lograr. Entonces, como cuando tú quieres algo, tú buscas los recursos y buscas la forma de hacerlo. Pero como en las finanzas es un tema para el cual no nos preparamos. Nunca tomamos cursos, nunca buscamos decir, bueno, ¿cómo puedo ser mejor en eso? ¿Hasta qué? Hasta que viene un problema financiero, es cuando andamos buscando qué hacer. Entonces, ¿verdad?, nos preparamos en otras áreas, pero no nos preparamos en el manejo de las finanzas. Muchas de las veces, como pueblo hispano, no nos gusta leer. A veces hay muy buenos recursos en las librerías, pero no nos gusta leer. Y eso es una desventaja que podemos tener, ¿verdad? O no preguntamos a alguien que nos pueda ayudar o asesorar, alguien que sea fuerte en esa área, que nos pueda dar un consejo. ¿Qué es lo que hacemos? Mantenemos esa área oculta, como que, ay, no, yo manejo mis finanzas y no doy cuenta a nadie. Pero si nunca buscamos un consejo, siempre vamos a estar dando vuelta alrededor de las mismas cosas, porque tiene que haber un cambio de patrón de pensamiento, de qué es lo que estamos haciendo. Y déjame decirte, sí se puede. No importa ahorita si tú dices, es que ahorita yo no tengo ahorros, es que no estoy preparada, es que no tengo un fondo de ahorro para el retiro, no tengo una aseguranza, un seguro de vida, no tengo ninguna inversión, no estoy preparado a mis hijos para mandarlos a la universidad porque no tengo ahorros. No importa ahorita en qué condiciones estés, tú lo puedes empezar desde ahorita a hacer algo, pero tienes que empezar en algún momento. Tenemos que empezar a prepararnos, y el tomar esta clase es una buena oportunidad para empezar a cambiar las cosas que estamos haciendo. Ahora, en Proverbios capítulo 24, verso 3 y 4, ¿qué nos dice? Dice, con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado. ¿Verdad? Aquí habla de tres conceptos claves, importantes: sabiduría,
prudencia y ciencia. Vamos a ver, la sabiduría es la información, conocimiento y entendimiento, pero a la luz de la palabra de Dios. La sabiduría, ¿verdad? Nos dice en Santiago capítulo número 1, dice que si a alguien le falta sabiduría, ¿qué dice? Que la pidamos a Dios y que la pidamos con fe, creyendo que Dios nos la va a dar. Entonces, ¿verdad? Y en Proverbios capítulo 1, verso 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor de Jehová. Ahora, el temor de Jehová, ¿qué abarca? No solamente un respeto y una honra, pero también una obediencia. Porque no podemos decir que tenemos temor de Dios si no obedecemos su palabra. O sea, tener ese temor de Dios es honrarlo, reverenciarlo, pero también obedecerlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para recibir esa sabiduría? Ahora, la sabiduría es como saber qué hacer, el qué hacer. ¿Quieres tener tu sabiduría para manejar tus finanzas? Número 1, tenemos que orar, pedírsela a Dios. Dice, si a alguien le falta sabiduría, pídasela a Dios. Tenemos que orar. Y número 2, tenemos que buscar la sabiduría de Dios antes de tomar una decisión. Muchas personas buscan el consejo ya porque tomaron una mala decisión, ya porque la regaron, ya porque cometieron una mala decisión. Ahora sí vienen a pedir el consejo, pero el consejo lo tenemos que pedir antes. Tenemos que decirle, Dios, tú eres la fuente de sabiduría, dame sabiduría, Señor. Dime qué es lo que yo tengo que hacer para empezar a hacer esos cambios. Y Dios nos va a indicar y nos va a hacer saber qué es lo que tenemos que hacer. El segundo concepto es la prudencia, porque dice, con prudencia se afirmará. La prudencia se relaciona al cuándo. ¿Cuándo hacer las cosas? Porque ¿qué es lo que pasa? A veces tú sabes qué es lo que tienes que hacer, pero a veces no lo haces en el tiempo correcto. Y cuando no lo haces en el tiempo correcto, pues no te van a salir las cosas. Porque las cosas se tienen que hacer, lo que tienes que hacer, en el tiempo correcto que lo tienes que hacer. Cuando ya lo hacemos tiempo después, ya no es lo mismo. Entonces, la prudencia va a ser esencial para un éxito económico a largo plazo. Porque Dios, ¿verdad?, te bendice y te provee los recursos ahorita. Pero tú tienes que ser prudente cómo los vas a administrar. Porque si no hay prudencia, los recursos se van a ir. Tú los puedes ganar, ¿verdad? Dios te da la capacidad para ganar los recursos, pero si no tienes prudencia, se te van a ir de las manos. Y es lo que pasa. Es como si tú ganas mucho dinero, pero en la bolsa de tu pantalón hay un hoyo. ¿Qué es lo que pasa? Tú le puedes estar mete dinero, pero el dinero se va a salir. Porque no importa cuánto le metas, hay un hoyo, tienes que arreglar ese hoyo. Entonces, ¿verdad? En la prudencia, como les decía, a veces hay malas decisiones, hay decisiones apresuradas que te sientes como que ya lo tienes que hacer y no lo piensas, no tomas tiempo para orar y para pensar. Entonces, tenemos que ser prudentes también a la hora de cómo gastarle el dinero, cómo invertirlo. Tómate tiempo, incluso para comprar una cosa. A veces un día tienes ganas de comprar una cosa, pero si tú te pones a esperar el tiempo adecuado, muchas de las veces la emoción por esa cosa se te pasa. No sé si le ha pasado a usted, pero a mí me ha pasado que a veces yo quiero algo, pero ya pasan los meses y digo, ay, ni la compré, pero realmente me doy cuenta que ni la necesitaba, que ni para qué la compraba. Pero cuando es que la quiero, y es que la necesito, y es que ya voy a comprarla, y corres a comprarla, y después te das cuenta que no la necesitabas. ¿Cuántas cosas tienes en tu casa que compraste porque te apresuraste? Cosas que ni necesitabas comprar, y que las tienes ahí guardadas. ¿Por qué? Porque te apresuraste y no fuiste prudente. Entonces tenemos que saber la prudencia. ¿Cuándo? ¿Qué hacer? La sabiduría. La prudencia es cuándo hacerlo. Y la ciencia es cómo hacerlo. Porque a veces sabes que necesitas hacer algo, sabes el tiempo que lo necesitas hacer, pero no sabes ni cómo empezar a hacerlo. Esa es la ciencia. La ciencia, ¿verdad? En la Nueva Versión Internacional dice que habla acerca de un buen juicio, ¿verdad? Dice, y con buen juicio se llenarán las cámaras. La única forma de tener un buen juicio es tener la información correcta. Necesitamos educarnos, necesitamos aprender. Porque si no sabemos el cómo, nosotros podemos decir, Dios, enséñame cómo hacerlo. Y Dios te va a guiar a recursos, a personas para poder hacer los cambios. Pero ¿qué pasa si no invertimos ese tiempo en prepararnos? No lo vamos a lograr, ¿verdad? Tenemos que invertir tiempo para aprender acerca de la mayordomía integral. Por ejemplo, este curso acerca de cómo manejar las finanzas. Pero también en la mayordomía integral no solamente abarca las finanzas, abarca nuestro tiempo.
nuestros talentos y nuestros tesoros, que ahí en tesoros habla de cosas materiales y hay cosas no materiales. Pero tenemos que también ser buenos administradores en todas las áreas, tanto en las finanzas como en tu tiempo, en tu vida personal, en tu familia. Tenemos que ser buenos administradores en todo. Pero esa ciencia la vamos a recibir cuando nosotros nos preparamos. Porque dice que con ciencia se van a llenar las cámaras. O sea, tenemos que tener esa ciencia, esa sabiduría, esa prudencia, ¿verdad? Y esa ciencia de Dios, que Dios usa su palabra para hablarnos, pero también Dios usa otros autores de libros cristianos que Dios los ha puesto ahí para experiencias que ellos tienen para que nosotros aprendamos. Dios ha puesto recursos como esta clase, como cursos financieros que podemos tomar para que nos preparemos y nos eduquemos y aprendamos y empecemos a cambiar esos principios de a lo mejor de cómo te educaron o cómo tú has aprendido de hacer las cosas. Porque a veces nos damos cuenta de que todo eso no te ha ayudado en nada, porque seguimos con los mismos malos patrones. Entonces, ¿cuáles son las causas de esclavitud financiera? Resumiendo, es la ignorancia, actitudes erróneas y un planeamiento inadecuado cuando no hay un plan, ¿verdad? 3 consejos que nos dan. Número 1, tenemos que orar, acuérdense, pedirle a Dios. Número 2, tenemos que aplicar la prudencia en cuándo hacer las cosas. Y número 3, tenemos que educarnos. Esos son unos consejos que nos dan para qué, para no caer en esta esclavitud financiera. Vamos a ver el siguiente. Vamos a hablar acerca de las actitudes erróneas que nosotros tenemos. Dice en Santiago capítulo 3, verso 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, donde hay una actitud errónea en cuanto al dinero, ¿verdad? Va a haber orgullo, va a haber celos, va a haber avaricia, va a haber competencia. ¿Por qué? Porque tenemos una actitud errónea respecto al dinero, ¿verdad? Personas que a veces tienen, ¿verdad? Tienen orgullo porque tienen mucho. Puede haber celos en decir, es que yo no tengo lo que la otra persona tiene y yo quiero, porque mi enfoque es el dinero y es tener un estatus, una posición, verme bien delante de los demás, ¿verdad? Viene avaricia porque a veces retenemos más de lo que Dios nos ha bendecido porque no queremos compartir, porque tenemos miedo a quedarnos sin nada. Y a veces hay competencia. Ok, si los otros compraron algo, yo también lo voy a comprar. No sé si le ha pasado que ha visto cosas que la gente las compran de moda, que de repente está de moda, no sé, comprar a lo mejor un bote y todos compran un bote. Que está de moda tal vestido, tales zapatos o tales bolsas y todos quieren esa misma marca de bolsas. O sea, a veces hay modas y la gente a veces están compitiendo de ver quién trae lo mejor. Pero ¿qué es lo que pasa? Es una actitud errónea y equivocada. Viene un dibujito aquí, dice, ¿dónde va la gente? Dice, ¿dónde va Vicente? Todas estas personas están siguiendo al del principio y el del principio no sabe ni a dónde va. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces hacemos lo que todo mundo hace porque es la moda y porque quiere ser igual que todos y porque quiere ser aceptado y que, ¿verdad?, te quieran o quiere ser parte de ese grupo. Y hacemos las cosas de moda. Por ejemplo, yo me acuerdo con mis niños cuando salió uno que le llaman Fidget Spinner, una cosita que daba vueltas. Se puso de moda, todos traían eso. Y de repente, todos están jugando un videojuego, no sé, Roblox, y todo el mundo está jugando ese videojuego. De repente que salió la marca, por ejemplo, Michael Kors, todas comprándose bolsas de Michael Kors. De repente que sale un perfume, todas con el perfume. O sea, a veces hay modas y a veces estamos siguiendo lo que las demás gentes hacen. Pero no tienes que seguir lo que los otros hacen, no porque lo están haciendo. Tenemos que saber hacia dónde vamos, ¿verdad? No dejarnos llevar por lo que otros hacen. ¿Qué dice en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2? Dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios y sea agradable y perfecta. Dice, no te conformes, significa no te amoldes. No entres al mismo molde que los demás, no hagas lo que los demás hacen porque lo están haciendo, pero no saben ni el por qué lo están haciendo. Entonces, es difícil ir en contra de la corriente. Es difícil no dejarse llevar por lo que los otros hacen, pero tú tienes que tomar una decisión en lo que tú vas a hacer. No porque esté de moda tú te vas a ir a endeudar o vas a ir a tomar una mala decisión financiera. Tenemos que saber por qué estamos haciendo las cosas, ¿verdad?
Dice en Mateo capítulo 12, verso 35, dice, el hombre malo del mal tesoro saca las cosas. ¿Cuál es el mal tesoro? Es lo que hay en el corazón, y porque dice, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, todo lo que lo haya en tu corazón es lo que tú vas a hablar y es lo que tú vas a hacer. Entonces, cuando tenemos una actitud errónea en cuestión del dinero, una raíz interna que está ahí, las decisiones que hacemos reflejan lo que hay en nuestro corazón. Que no estamos teniendo el dinero en una posición correcta, en una prioridad correcta. Estamos teniendo una mala actitud, una actitud equivocada. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 22 dice, absteneos de toda clase de mal. Yo no puedo estar haciendo lo que las otras personas hacen, de estar derrochando el dinero, de estar tomando malas decisiones, de estar comprando cosas que no necesito. Yo tengo que saber ser sabia con lo que Dios me ha dado. Yo tengo que prepararme. No importa que yo no haga lo que los demás hacen. Yo tengo que buscar la sabiduría de Dios. Entonces, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado de no dejarnos llevar. Y vamos a ver la siguiente. La siguiente, un planeamiento inadecuado o cuando no siquiera planeamos. No tenemos ni siquiera un plan, porque un planeamiento inadecuado significa que hay un plan, aunque no está correcto, pero hay un plan. Pero a veces pasa que ni siquiera nadie nos ha enseñado cómo hacer un plan, ¿verdad? Dice, la gente no planea fracasar, solo fracasa al planear. Al no planear, perdón. ¿Verdad? Nadie planea y dice, yo voy a fracasar. De aquí a 5 años yo voy a fracasar. Nadie quiere fracasar. Pero el problema es que como no planeamos, pues caemos en el fracaso porque no planeamos. ¿Verdad? Decía el autor D.L. Moody, debemos planear como si tuviéramos 100 años. Ahora, a veces pasa en la cuestión de planear, hay gente que dice, no, pues, ¿para qué planeo? Y luego si Cristo viene, y luego si ¿verdad? Cristo viene pronto y mejor no hago planes porque no se van a dar. Pero te voy a decir una cosa, no sabemos cuándo Cristo va a venir. Sabemos que viene pronto porque ya hay señales que se están presentando y porque Dios nos dice que tenemos que estar preparados. Pero dice la palabra de Dios que ni aun los ángeles saben cuándo es el día ni la hora. Pero el hecho que Cristo venga pronto no significa que yo voy a vivir una vida loca, voy a vivir una vida de derroche, voy a gastar todo lo que tengo porque al cabo va a venir. ¿Y qué pasa si gasto todo y se tarda un poquito más todavía? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? No planear de manera responsable, ¿verdad? Dice ahí en Proverbios, capítulo 16, verso 9, dice, el corazón del hombre, ¿verdad? Piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. En el proceso de planeamiento, dice, el hombre piensa su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Significa que en el proceso de planear hay 2 elementos, el humano y el número 2, el divino. ¿Qué significa? Yo voy a planear, voy a pedir sabiduría a Dios de cómo, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Voy a presentar mis planes delante de Dios, pero Dios es quien los va a aprobar. Y Dios es quien me va a decir, ¿sabes qué? Sí, hazlo. O a veces Dios me va a decir, no lo hagas. Pero eso no quita de que yo voy a estar con los brazos cruzados como que, bueno, al cabo Dios me va a bendecir, Dios me va a ayudar. Si me meto en problemas, pues Dios que me saque y que Dios me ayude y yo no hago nada. No. O sea, no podemos como que no hacer nada. Hay una parte que tú tienes que hacer y hay una parte que Dios va a hacer. Dios no va a hacer la parte que te toca a ti. Dios va a hacer su parte. Entonces, ¿verdad? Tenemos que planear. Es importante planear, pero es verdad. Y número 2, presentar esos planes delante de Dios y dejar que Dios haga el resto, ¿verdad? Yo tengo planes para hacer de 5 a 10 años, pero yo voy a trabajar en esos planes, pero yo voy a estar rendida a la voluntad de Dios si Dios me lo permite, porque a lo mejor pues si Dios no quiere, pues ni aunque yo me ponga de cabeza no lo voy a lograr. Pero yo me voy a preparar. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa. Acuérdate que el tiempo como quiera va a pasar. Pero si tú no haces un plan, no vas a llegar a ningún lado. Se va a llegar muchos años que van a pasar en tu vida y vas a seguir en la misma condición, en una esclavitud financiera, batallando. ¿Por qué? Porque no has hecho cambios en tu vida. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es ser fieles a Dios, con lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 4, verso 2, ¿qué nos dice? Que seamos, ¿verdad? Dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel.
se requiere que cada uno de los administradores sea hallado fiel. ¿Qué somos nosotros? Pues ya dijimos desde la clase 1, somos mayordomos, somos administradores. ¿Qué es lo que Dios quiere? Quiere hallarnos fieles. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Ser fieles a Dios. ¿Cuándo tenemos que comenzar? ¿Alguien sabe? Hoy. Diga hoy. Hoy. Hoy tienes que empezar a hacer cambios. Ya no te quedes llorando por las malas decisiones del pasado, por lo que no hiciste, por lo que has perdido, sino que de hoy en adelante pidámosle a Dios, Señor, dame sabiduría, porque yo quiero empezar a que me ayudes a cambiar mi forma de pensar, ayúdame a transformar, Señor, todas esas cosas que yo tengo, paradigmas y cosas que no me han ayudado, pero yo quiero ser transformado por medio de tu Espíritu Santo y por medio de tu palabra, para tener esa sabiduría, Señor, y romper toda maldición financiera en mi vida, Señor, y ser prosperado en todas las áreas, Señor, no solamente en la económica, pero en todas las áreas, ¿verdad? Y dice la siguiente pantalla, dice, el dinero no hace o no da la felicidad, pero ayuda, ¿verdad? O sea, no te va a dar la felicidad, pero el dinero pues te ayuda. Cuando pasa, por ejemplo, que hay unos gastos médicos que pagar y hay personas que están en el hospital y tienen que pagar sus deudas. O sea, a veces el tener un poquito, o sea, te ayuda a salir de esa necesidad. Dice, Dios nos quiere ricos y también nos quiere pobres. ¿Qué significa esto? O sea, ¿Dios nos quiere ricos o nos quiere pobres? Depende. Puede haber temporadas en tu vida en las cuales tengas en abundancia, pero hay momentos en la vida cuando, por ejemplo, cuando vienen crisis financieras, que a veces a lo mejor no tienes para irte a comer el steak, pero unos frijolitos en la casa. Acuérdense que vienen las temporadas de las vacas gordas y vacas flacas. Hay momentos de abundancia, pero también momentos de escasez. Entonces, tenemos que aprender a vivir en contentamiento cualquiera que sea nuestra situación, ¿verdad? Pero también tenemos que aprender a vivir. Dice, aprender a vivir es aprender a cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque, como decían, a veces las personas existen, pero no están viviendo. Existen porque tienen vida y porque tienen un lugar en la tierra, pero no están viviendo una vida plena, una vida abundante. ¿Cuándo vives esa vida plena y abundante? Cuando empezamos a cumplir la voluntad de Dios, cuando tú empiezas a caminar en el propósito que tú tienes, que Dios tiene para ti, es cuando tú empiezas a vivir una vida plena y abundante. Empiezas a disfrutar y te empiezas a dar cuenta que lo mejor que tú puedes hacer en esta vida es servir a Dios, cumplir el propósito de Dios, ¿verdad? Y no enfocados en los moldes de la sociedad. De que en la sociedad dice que el que tiene es feliz y el que no tiene no es feliz. No, no es cierto. Porque el dinero no te va a dar la felicidad. Dice en Jeremías capítulo 29, verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Pensamientos, dice, planes para su bienestar y no para su mal. Dice una versión diferente, dice, a fin de darles un futuro lleno de esperanza, yo el Señor lo afirmo. O sea, qué bonita dice esta versión. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice, planes para su bienestar. O sea, Dios quiere bendecirte, Dios quiere que tú seas pleno, Dios quiere que tú vivas una vida en abundancia, ¿verdad? Pero vienen situaciones a nuestra vida y en la palabra de Dios vemos ejemplos de crisis económicas. Por ejemplo, cuando Job tenía en abundancia, tenía muchos bienes económicos, tenía hijos, tenía muchas cosas, pero en un momento lo perdió. En un momento lo perdió. Vemos también Jacob, cuando él estuvo trabajando para sus suegros. O sea, Jacob llegó a un punto que él se fue, salió huyendo y él no tenía nada. Tuvo que levantarse desde abajo, pero como él trabajó y Dios lo prosperó y pasó, ¿verdad? También sus crisis y dificultades, pero Dios lo bendijo, ¿verdad? También vemos gente que pasó de rico a pobre. Por ejemplo, Moisés. Él vivía en el palacio del faraón, él no le faltaba nada. Tenía riqueza, educación y todo. Pero pasó, después de matar al egipcio, tuvo que huir. Y él pasó a ser un pastor ahí en el desierto, donde él andaba pues con su ropita ahí bien humilde, cuidando ovejas. Pasó de tenerlo todo a no tener nada. Nehemías también. Aunque Nehemías era un copero del rey, pero él vivía en un palacio. Aún los criados o la gente que vive en los palacios, o sea, viven una vida muy bien, muy cómoda. Pero él tuvo que dejar esas riquezas, ¿verdad? Para irse a construir los muros.
¿verdad? Y vemos también el apóstol Pablo, antes de convertirse. Él tenía una buena posición económica, pero él dejó todo por servir a Cristo. Pasó esa posición social que él tenía, esa posición, y dejó todo para servir a Dios. Y cómo él fue azotado, encarcelado, pasó hambres, pasó muchas cosas. Y luego terminó una vida como de mucha abundancia, ¿verdad? Vemos gente rica también en la palabra de Dios, como Abraham, que fue enriquecido y fue prosperado. Y Abraham tenía mucho ganado. Ahí no, cuando el pasaje donde viene Abraham y Lot, que se tuvieron que separar porque ya había conflictos entre los pastores de uno y pastores de otro, porque Abraham fue un hombre muy próspero, ¿verdad? Isaac también. Vemos personas que de ricos pasaron a pobres y luego otra vez a ricos, por ejemplo, ¿verdad? Como José, que él tenía su familia y todo, y luego pasó a la cárcel, a vivir en pobreza, y luego después Dios le restituyó otra vez, yendo a ser como un segundo de Faraón, ahí donde tuvo otra vez riquezas y tuvo toda su plenitud. O sea, ¿qué nos enseña esto? Que a veces pasamos diferentes temporadas. No siempre estamos arriba, a veces estamos abajo. Pero tenemos que aprender a cumplir el propósito de Dios y la voluntad de Dios. Así que, ¿verdad? Vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces, tenemos que identificar